Muy buenas noches, le hablo el Chifel hermano. Acá vamos a presentar un rico arroz chaufa. A ver, acá tenemos la cebolla china, bien lavadita, ya limpiecita, solamente para cortar. Y acá también tenemos los condimentos, sal, ainomoto, azúcar. A ver, ajos, ya rico ajos ahí. También tenemos el guión licuado. Licuado, por favor, colado ahí. ¿Ya? Colado. Acá tenemos el ciao. Ya después le mezclamos ahí una mezcla también de ciao. Un ajonjolí. Infaltable el ajonjolí en los chaufas. La pimienta. Y canela china con anís estrella. Ahí está. Bueno, procedemos a picar la cebolla china. Sacamos las puntitas. Todo lo que es raíces, sacamos un poco, Sacamos raíces ahí. Solamente las puntitas nada más, ¿ya? Ahí amarramos. Cogemos de esta manera así, ¿no? Siempre un trapito amarillo por debajo para que no corra el tablero donde van a picar, porque es peligroso, ¿no? Es un secreto de mi parte acá, chico de hermano. Como una orientación para que puedan picar bien, ¿no? Y no se mueve y queda firme, porque no puede pasar accidentes. Y cogemos la cebolla de esa manera y empezamos a picarlo ahí. Vamos. Ya, están viendo de esta manera que hay rico olor botata cebolla china fresquecita, recién cosechada del jardín, más o menos a medio centímetro del tamaño, ¿no? La cebolla china. Más o menos esta preparación son como para 5 platos de arroz, 5 a 6 platos o porciones. Ya, ahí está esa medida, ¿no? Más o menos. La parte blanquita lo dejamos por otra cosa. Hasta ese punto. Ya está. Ahí está, listo. Guardamos en un recipiente todo lo picado. Y nos disponemos a cortar la cebolla china. La blanquita, las cabecitas. Esto lo vamos a utilizar para lo que es el aderezo o base del arroz chaufa. Ahí está, ¿ves? La cebolla china es al menos la cabecita es para poder aumentar el sabor de las comidas, Ya, picamos de esa manera. Ya. Seguimos. Ahí lo picamos, tenemos un sabor ahí. Lo picamos ahí. Listo. Ahí está bien picado la cebollita china. Bueno amigos, nos disponemos a preparar el arroz chaufa. Ya, para eso vamos a necesitar aceite, ¿no? Para hacer una base de arroz chaufa usamos los huevos. Están los huevos duros ahí. Los freímos. 2 huevos por una cantidad de base más o menos de 5, ¿ya? A ver, esparcimos los huevos. Hay que agarre consistencia, ¿no? Ahí freímos. Ahí sin romperlo mucho el huevo, ahí.
Está, ya agarró consistencia. Nos vamos a agarrar la cebolla blanquita, esas que picamos en antes. Ahí está. Cebolla blanca. La cabecita de la cebolla china, ¿no? Del cebollín que ustedes hablan. Un poco de aceite para que dore. Ya, no lo movemos, no lo mezclamos y lo echamos el ajo ahí, encima de la cebolla. Y una vez dorada ya empezamos ahí a echarlo ahí. Más un poquito más de aceite, ¿no? Para dorar. Ahí doramos, dejamos ahí, echamos el arroz ahí, la base. Esto es base, amigo, base, ya, base de arroz. Para que lo vean cómo le sale y entonces, mayormente todos los chifos preparamos de esta manera, ¿no? Así con una base. A veces en la casa no lo sale igual, pues. Por eso, ahí está. Un poquito de aceite para que dore. El secreto es dorar el arroz, freír el arroz, ¿no? Ahí estamos friendo el arroz. Ahí está. Ahí, que dore bien. Estamos dorando. Ahí está. Más o menos doramos por un minuto, ya echamos el arroz recién, ya una base tiene dorado, el otro echamos el arroz, Estamos para 5 porciones más o menos, ya 5 o 6 porciones de arroz chaufa. Es una base, amigos, por si acaso, una base, no es todavía el arroz chaufa, es una base donde después vamos a preparar. También sirve para aeropuertos, ¿no? Esta misma base sirve para aeropuertos o para hacer otro tipo de platos de, ¿no? Como chaufa salvaje, esas cosas. Ahí está. Condimento. Ya, para eso más o menos unos 6 cucharitas de sal. ¿No? Estamos 6 por 3 de Ajinomoto. 3. Una de pimienta. Ya, ahí está. Y un toque de canela china, azúcar un poco también. No se exceda mucho siempre en los condimentos, mucho tampoco. Ahí está. Ya. Ahí está para todo eso, ya. Echamos el xiao. Ahí vamos con el xiao. Porque le da sabor, también color. Y ahí doramos también. ¿Ves? De ahí movemos y doramos. La plancha se encarga de dorar, dar la vuelta y poner el saborcito a carboncito y para que salga un sabor. No, vuelta y vuelta. Vueltas lentas y por debajo de la plancha está que dora ahí el arroz, ¿no ves? Seguimos dando la vuelta ahí. Ahí está. Fuego lento, amigos. Fuego lento ahí. Seguimos ahí. Con tranquilidad. La cocina es hacerlo con pasión, con tranquilidad, ¿no? Para poder degustarlo, que se salga perfecto, rico el arroz. Ahí está. Ahí se va dorando, va tomando más sabor. Y van a probar que es distinto este arroz chaufa. Es distinto a lo que hacemos en casa con una sola de frente, ¿no? Es muy distinto porque tiene otro tipo de sabor. Y empezamos. Aceite. A ver. Echamos su pollo ya previamente cocido. Solamente a la inglesa nada más este pollito ya. Por si acaso. Pollo a la inglesa. Con pimienta y sal. No, un poco de Ajinomoto. Pimienta y sal y un poco de Ajinomoto. Vamos a preparar un solo plato nada más. A ver, un solo plato es la cantidad de un plato. Doramos. Poco, nada más. A ver. Nada más, un poco nada más, que no se queme. Previamente medio tostado nada más. Doramos. Llama bajita nada más. Echamos un huevo ahí porque fría. A ver, un huevo frito, ahí está. No lo destrozamos el huevo, solamente que te agarre consistencia. Porque al momento de mover el arroz no se destruya. No, se quede un poco de huevo para que pueda degustar. A ver, ahí está. Ahí está. Sacamos un pocillo, lo sacamos. Ahí está. Y su aceite, un poquito de aceite para dorar la cebollita blanca. También echamos un poco de cebollita blanca ahí.
para que le levante el sabor, como se comentado en el inicio, ¿no? Entonces cebolla, hay que mirar. En cebolla. Ahorita el arroz para una porción. Ahí está. Ahí está, doramos bien dorado. No muevan la sartén muy rápido porque no dejan de dorar el arroz. Lo que queremos es que dore el arroz ahí, ¿no? Echamos ahí si ya un poquito que tome el color. Depende de ustedes, el color más claro, más oscuro. Ya se dicen de ustedes ajonjolí. Ahí echamos ajonjolí. Aceite de ajonjolí, a ver. Tu cebollita china. Ya es para sacar ya su guión. Siempre su guión. Esto es que mayormente condimento natural acá, ¿no? Su ajo, su guión ahí está. Previamente dorada. Lo que se quiere acá es dorar el arroz. Ahí estamos ahí. El huevo. Se va el último también el huevo. Ahí está. Ahí está, mira qué rico chaufa ahí. Ahí estamos. Y su pisco de fondo. El pisco va de fondo, ahí está, ¿ves? Es un pisco. Es para que eleve el sabor acá. En Chifel de Hermano, acá con un pisco peruano. Ahí está, lo echamos ahí. Que agarre más sabor o levante, ¿ven? Ahí donde movemos más rápido la sartén. ¿Ves? Porque adoró. Ahí está, y nos vamos a servirlo. A ver, sígame cámara. Estamos ahí. Ay, qué rico arroz. Ay, ay, ay. Ahí está. Todo acompañado con una Inca Kola bien heladita. Ahí les vamos a enseñar a hacer las cremas más adelante. Unos secretos acá del Chef del Hermano. Espero que un día los aprendan, pero ya. Ahí suscríbanse, denle su like. Estos platos que estamos presentando, ¿no? Mucho cariño para ustedes. Si les gustaría ver más contenido como este, háganlo saber en los Comentarios para más platos.